Bienvenidos a Justicia TV Noticias, les saluda Liliana Choi y estos son los titulares. Presidente del Poder Judicial ratifica en Trujillo compromiso de lucha contra la corrupción y criminalidad. Poder Judicial en audiencia pública evaluó pedido de prisión preventiva contra periodista Mauricio Fernandini y empresaria Sara Goray, acusados de organización criminal. Se eleva a 7 los secuestros en el país. Última víctima fue un empresario de Los Olivos. Bien, vamos ahora con el desarrollo de la información. El presidente del Poder Judicial ratificó el compromiso de la institución en la lucha contra la corrupción. Pidió a los jueces ser más prácticos y severos contra el delito en sus fallos y dejar el dogmatismo jurídico. Fue durante la inauguración del Congreso Internacional Desafíos en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, que se llevó a cabo en Trujillo. Así es, amigos de Justicia TV. La inauguración de este Congreso Internacional estuvo a cargo del presidente del Poder Judicial, quien habló sobre las acciones y el trabajo que se viene realizando desde la institución en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. En otro momento también el presidente habló sobre las resoluciones que deben de responder a una realidad peruana. Vamos a escuchar entonces parte de su discurso del día de hoy. Estamos trabajando en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Estamos impulsando el área penal. Ha llegado el momento de dejar de lado un poco el dogmatismo jurídico y ser prácticos. Nuestro país afronta una ola de criminalidad y debemos responder a esa ola de criminalidad con decisiones que, sin ser contrarias a la ley, sean severas. El problema se va a solucionar con decisiones de jueces que piensen en la realidad que vivimos. Ya por la tarde, el presidente del Poder Judicial, acompañado del titular de este distrito judicial, el doctor Víctor Burgos Mariños, inauguró 2 sedes, una en Huanchaco, un juzgado de paz letrado mixto, y luego en Natacha, un juzgado penal que se ponen al servicio de la ciudadanía. Estas han sido las actividades que el presidente del Poder Judicial ha desarrollado el día de hoy en la ciudad de Trujillo, en el marco de este Congreso Internacional titulado Desafíos en Delitos de Corrupción de Funcionarios y Crimen Organizado, que se hace justamente con el objetivo de debatir, actualizar y fortalecer las capacidades y herramientas jurídicas de los integrantes del sistema de justicia en materia de corrupción y crimen organizado, que cuenta justamente con experiencias de expositores internacionales. Son las noticias que tenemos hasta el momento desde la ciudad de Trujillo, con la cámara de Brian Ábalos, Kelly Medina para Justicia TV Noticias. En Trujillo se encuentra Kelly Medina, quien nos informa sobre las últimas actividades y declaraciones del presidente del Poder Judicial, doctor Javier Arévalo. Adelante, Kelly. A la salida de la sede de Natacha, luego de inaugurar un nuevo juzgado penal, el presidente Javier Arévalo Vela declaró a la prensa sobre las actividades que se vienen desarrollando en la ciudad de Trujillo y sobre las próximas movilizaciones contra el gobierno. Que necesitamos más juzgados, más personal, más recursos, pero eso va a depender mucho del apoyo que nos den a la hora del presupuesto. Sin embargo, dentro de los escasos recursos que tenemos, estamos tratando de atacar sobre todo temas de criminalidad. El Perú tiene como principal problema la criminalidad, además de la corrupción, por supuesto, y el Poder Judicial de alguna manera contribuye con su parte en esta lucha contra el crimen, creando juzgados, dotándolo de jueces, pero necesitamos el apoyo también de los otros poderes del Estado y también de los gobiernos locales y regionales. Acaba de mencionar usted la corrupción. ¿Qué reconoce el Poder Judicial para luchar contra este flagelo? Bueno, en primer lugar, la corrupción es un mal endémico en el Perú que se da en todos los niveles y por eso estamos en este momento preocupados no solo por el juzgamiento de casos de corrupción, sino también por capacitar a los jueces en este tema. Es un tema bastante complejo, donde no solo depende de los jueces, depende también del Ministerio Público, de la investigación policial, pero sobre todo creo que depende de la escuela. Muchas personas incurren en actos de corrupción
¿Y esto por qué? Esa es la pregunta. Si no necesitan, bueno, creo que es una cuestión de valores. Doctor, disculpe. La posición, doctor, sí, permíteme. La posición suya como presidente del Poder Judicial respecto a las movilizaciones contra el gobierno. Yo estoy convencido que este tema debe ser pacífico. Nosotros fuimos víctimas de el incendio de 14 sedes judiciales en las anteriores movilizaciones, por eso creo que todo derecho a reclamar debe estar limitado por la actitud pacífica. Las personas pueden reclamar sus derechos, lo que crean, pero no pueden incendiar locales, no pueden incendiar vehículos, no pueden agredir a la policía, porque eso ya desnaturaliza la protesta. Doctor, ¿habrá sanciones para las personas que incurran en estos delitos? Indudablemente, previo a un debido proceso, habrá pues las sanciones del caso que tendrán que ser demostradas, el Ministerio Público tendrá que hacer su parte, la policía su parte, y si alguna persona resulta responsable tendrá que afrontarlo. ¿Y el resguardo de esta sede es el resguardo policial? Bueno, tenemos el resguardo que nos brinda la Policía Nacional, pero sobre todo creo yo que las personas no deben recurrir a la violencia. Lo ideal sería que no necesitemos resguardo. En otro momento, el presidente del Poder Judicial dijo que lo que se condena no es la protesta, sino los actos vandálicos contra la propiedad pública y privada. Las personas que protestan para ser procesadas tienen que ser detenidas pues a partir del hecho delictuoso, porque el protestar por sí solo no es ningún delito, es más, es un derecho que nace del derecho de petición y del derecho de reunión. Lo que se condena no es la protesta, lo que se condena es el acto vandálico de incendiar un vehículo, de incendiar un local o de agredir. La presidenta de la República, Dina Boluarte, dio un mensaje a la nación en torno a las manifestaciones anunciadas para mañana. Instó a que dichas protestas se lleven a cabo sin violencia. Informó que serán 8.000 policías los que estarán resguardando la capital. Llamo a la reflexión a todos los ciudadanos, inclusive a los que marchan, háganlo pacíficamente, pero lleven una agenda social, porque la agenda política, ustedes bien saben que el Ejecutivo no está en capacidad de resolver. A todos los hermanos, a más de los 33 millones de peruanas y peruanos, a los que van a marchar mañana, los invitamos. Sus líderes, sus dirigentes, quienes encabezan estas marchas de protesta para el día de mañana, los invitamos, dialoguemos. No se puede permitir que se agreda a nuestra Policía Nacional, que también son personas del pueblo, como todos nosotros, de todas las sangres. Ellos solo salen para cumplir con su deber, para proteger que estas manifestaciones se puedan encaminar dentro del marco constitucional. El Poder Judicial realizará el primer concurso nacional interuniversitario de litigación oral civil 2023. En el siguiente video conozca cómo participar en este certamen que por primera vez se llevará a cabo en la historia del Poder Judicial. ¿Eres un estudiante apasionado del derecho? ¿Con interés en participar en la simulación de juicios civiles y exponer un caso ante la Corte Suprema de Justicia de la República? Entonces, este evento es para ti. Participa en el concurso nacional interuniversitario de litigación oral civil 2023, Torneo Judicial Civil, el primer torneo de derecho organizado por el Poder Judicial. El Poder Judicial te invita a participar en el Torneo Judicial Civil 2023, una competencia de debate donde los estudiantes de Derecho serán los protagonistas de la mano de nuestros jueces. Podrás poner a prueba tus conocimientos jurídicos y habilidades de argumentación, defendiendo un caso simulado ante los jueces reales. Fortalecerá tu formación jurídica para ser un futuro abogado y juez del país. El Torneo Judicial Civil se lleva a cabo gracias a una alianza estratégica con las instituciones sin fines de lucro APTA Perú y LP Pasión por el Derecho.
Los mejores equipos expondrán su caso ante la Corte Suprema de Justicia de la República en la gran final del sábado 28 de octubre. Tú también puedes ser parte de este gran momento y vivir tu mejor audiencia en la Corte Civil más importante del país. La gran final será transmitida por el canal Justicia TV del Poder Judicial. Las bases del concurso y el cronograma están disponibles en www.aptaperú.org/torneo judicial civil. No te pierdas esta gran oportunidad. Sé parte del cambio en la forma de administrar justicia en el área civil, promoviendo la oralidad. Torneo Judicial Civil, competimos todos. Seguimos con más información. Una importante exposición sobre el recurso de casación se realizó en el Salón Juramentos de Palacio Nacional de Justicia. Esta vez se contó con la participación del catedrático español Jordi Nieva Fenol. Lo que descubrí hace 2 años es que el origen del Tribunal de Casación o de los tribunales de casación no había que buscarlo en Francia, ni mucho menos, sino que había que buscarlo en Inglaterra. Tiene origen inglés. En su brillante exposición, Jordi Nieva desmitificó algunos datos sobre los orígenes y antecedentes de este recurso de casación. En 1915, me parece que fue, Calamandrei escribe un libro en el cual pues, nos dice a todos lo que tenemos que pensar sobre la casación, citando las funciones que ha dicho el magistrado Burneo, la del ius constitutionis y el ius litigatoris, y haciendo ahí una construcción que desde luego no es que sea, ni muchísimo menos, la construcción auténtica de la casación, sino que es lo que se inventó Calamandrei. El expositor explicó sobre los antecedentes, funciones y otras cuestiones que fueron discutidas por los magistrados que formaron parte de este espacio de debate. Lo que he hecho básicamente es explicarles la historia de la casación de una forma que creo que no habían escuchado nunca y además con unos precedentes que son completamente inéditos en el derecho inglés, no francés, que es lo que normalmente se suponía. Y ahí pues la verdad es que han surgido toda una serie de intervenciones que nos han llevado a hablar directamente de nuestro sistema institucional en general. Es decir, del papel del Parlamento, de cómo ejerce sus funciones y de qué intervención pueden tener allí las Cortes Supremas, inclusive, por supuesto, la Corte Constitucional. En este conversatorio, que forma parte de las actividades en el marco del Día del Juez y la Jueza, el presidente de la comisión organizadora, César Proaño, hizo entrega de un reconocimiento al expositor. Siempre que uno viene a Perú y la verdad es que le tratan de una manera tan sumamente amable, es un gozo. Para una persona como yo, pues que me paso muchísimas horas solo en mi despacho, investigando, escribiendo libros, escribiendo artículos y haciendo muchas reflexiones que uno nunca tiene la seguridad de si van a acabar gustando o no, van a ser compartidas o no. En todo caso, el hecho de recibir estos tratamientos y estos recibimientos tan sumamente amables por parte de la Corte Suprema, la verdad es que es un orgullo para cualquier ser humano y a mí, desde luego, como visitante frecuente del Perú, es toda una satisfacción. Nuestra compañera Melody Sánchez nos informa sobre la audiencia de prisión preventiva contra el periodista Mauricio Fernandini y la empresaria Sada Goray, ambos procesados por delito de organización criminal en agravio del Estado. Resuelve 1. Reprogramar la continuación de la audiencia de prisión preventiva para el día 20 de julio del 2022 a las 10 horas en esta sala de audiencia, siendo la misma de naturaleza presencial. El juez Raúl Justiniano reprogramó para este jueves la audiencia en la que evaluará el pedido de 36 meses de prisión preventiva contra la empresaria Sada Goray, el periodista Mauricio Fernandini y otros investigados por la presunta corrupción en el Fondo Mi Vivienda durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Esta medida se adoptó tras la solicitud del abogado de Goray, quien pidió al magistrado que se suspenda la audiencia al señalar que recién ayer fueron notificados del requerimiento fiscal en contra de su patrocinada y que este contiene más de 300 folios, los que deben ser bien analizados. Analizados y revisados por esta parte para poder ejercer una defensa eficaz en favor de la señora Sada Goray. Lamentablemente, por el tiempo que se nos ha concedido, resulta materialmente imposible que nosotros podamos en este momento poder ejercer la defensa de la señora Sada Goray en la forma y método que quisiéramos.
El abogado de Fernandini, Gino Dagnino, también apoyó la solicitud al señalar que debería haber un plazo razonable para leer todo el documento fiscal. Sí, doctor, me adhiero a lo dicho por mi colega, dado que en los elementos de convicción para su patrocinada es casi 4 veces lo que hemos tenido en las otras partes, y el plazo razonable no se habría cumplido. Por su parte, el fiscal Freddy Niño no se opuso, sin embargo, aseguró que no recibió información por parte de las defensas de los investigados para que ésta pueda ser debatida en la audiencia. Que no se ha atendido, señor juez, lo que el Ministerio Público ha solicitado en su requerimiento de prisión preventiva, en el sentido de que hemos solicitado a vuestra judicatura que la defensa, a través de vuestra judicatura, que la defensa pueda remitir la información oportuna para que nosotros también podamos estudiar sus descargos y poder debatir ampliamente en la audiencia. En todo caso, habría que establecer hasta qué fecha se va a hacer entrega de este tipo de documentos por parte de la defensa, señor juez. Señor fiscal, yo creo que hasta el día de la audiencia no hay mayor inconveniente en la medida de que primero se va a oralizar los hechos y los precedentes concomitantes y posteriores, así como los elementos de convicción, y después recién va a entrar con la absolución de cada uno de los abogados el debate correspondiente. Yo creo que no habría mayor inconveniente en ese sentido. La medida de prisión preventiva también alcanza a Luis Mesones Odar, prófugo, exgerente general de Marca Group y ex esposo de Goray, Pedro Arroyo, expresidente del Fondo Mi Vivienda, y Roger Gavidia, exmiembro del Comité de Riesgos del Fondo Mi Vivienda. Cámaras de seguridad de Los Olivos captaron el momento en el que un joven empresario fue secuestrado a vista y paciencia de la gente. Van más de 7 secuestros en lo que va del año, un delito que no se detiene a pesar de las duras condenas que conlleva, como veremos a continuación. Adrián Padilla caminaba con una amiga por este pasaje de Los Olivos, volteando de vez en cuando como si sospechara que lo seguían, y no se equivocó. 2 sujetos lo interceptaron y, apuntándole con una pistola, lo llevaron hacia una camioneta ubicada en la cuadra 60 de la avenida Universitaria. Su acompañante quedó desconcertada. Lo extraño es que los secuestradores no se han comunicado con los familiares para pedir un rescate, aunque eso poco importa para la configuración del delito. No importa el móvil, no importa si ha sido para obtener un rescate o exigir alguna obligación. El hecho de que una persona sin ningún motivo legal es privada de su libertad, sin que haya inclusive necesariamente violencia ni amenaza, configura el delito de secuestro. El empresario de 30 años se dedicaba al rubro de alimentos y, según su familia, no había recibido amenazas. Una comerciante de la zona tomó la placa de la camioneta en que se lo llevaron y la policía está tras los pasos de los plagiarios, que según el Código Penal no recibirán menos de 20 años de prisión. Una modalidad que es la básica, en la cual el delito de secuestro lo sanciona entre 20 a 30 años, y hay una modalidad agravada hasta 35 años, cuando es cometido causando exposición de peligro a una persona, cuando es en agravio de personas funcionarias o diplomáticos, o cuando esta persona está siendo objeto de algún maltrato. Y finalmente tenemos ya la cadena perpetua, cuando esta persona, la víctima mejor dicho, ha sido muerta o se produce secuestro con niños o personas mayores de 60 años. Por ser un delito grave, la ley no contempla beneficios penitenciarios para los implicados. Bien, es momento de hacer una breve pausa en el noticiero y regresamos. Gracias por continuar en Justicia TV y ahora estamos con Melody Sánchez, quien se encuentra con el presidente de la Corte Superior de Moquegua, Percy Ruiz Navarro. Ella nos va a informar sobre las acciones de esta instancia judicial en el sur del país para mejorar el servicio de justicia. Así es, Liliana, nos encontramos con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua, el doctor Percy Ruiz Navarro, quien nos va a contar sobre las medidas que viene implementando para fortalecer el sistema de justicia en ese distrito judicial. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido a Justicia TV. Hemos aprobado un plan de monitoreo mensual, periódico, por todo el año. Les cuento que un
al inicio verificamos en el sistema y la mayoría de juzgados tenía pues escritos pendientes en rojo. Tenemos un semáforo en el Poder Judicial, ¿no? ¿De qué consiste ese semáforo? Ese semáforo, por ejemplo, nos dice de 1 a 10 días verde, de 11 a 20 ámbar, de 20 a 30 naranja y de más de 31 para arriba rojo. Bueno, la mayoría tenía rojo, ¿no? Y esto ha conllevado a una preocupación de la comunidad de Moquegua. Y bueno, teníamos que dar una respuesta, y nuestra respuesta es establecer un plan de monitoreo y seguimiento donde el presidente en persona, junto con las áreas competentes, ¿no?, hacemos el seguimiento, pero no solamente para ver si se cumple o no se cumplen los plazos, sino también para escuchar al señor juez, al señor secretario, a los auxiliares, a los técnicos, cuál es la dificultad que tienen y en qué lo podemos ayudar. Entonces se plantea una problemática y esta la vamos atendiendo, ¿no? Además que lo atendemos, monitoreamos. Esto nos ha permitido en el primer mes lograr que por lo menos desaparezcan los rojos, queden los verdes, los naranjas y los ámbar. En el segundo mes ya verdes y ámbar, y ya en el último mes todo verde, excepcionalmente un ámbar por ahí, ¿no? O sea, ya en el caso de un secretario que se enfermó por razón de salud, salió ahí unos rojitos, ¿no? Pero fue un problema de salud de toda una semana, de un secretario que se explica. Es decir, nos ha permitido una mejora significativa y le digo que monitoreamos todas, laboral, penal, civil, contencioso administrativo, al 100% lo monitoreamos. Doctor, otro tema bastante preocupante es la violencia que existe hoy en día contra la mujer. Cada minuto una mujer sufre de violencia física. ¿De qué manera está trabajando la Corte Superior de Moquegua para combatir este flagelo? Mire usted, en los casos de violencia, en su gran mayoría, se tiene de que hay causas recurrentes de por qué se termina en violencia. Por ejemplo, hay la discusión por los alimentos, la discusión por la tenencia de los hijos, la discusión por la visita de los hijos, y estos en el hogar generan desacuerdos y que terminan en violencia. Entonces, ¿qué hacer? En estos casos, nuestro juez, y estamos coordinando, y es una buena práctica que se realiza ya, promueve más bien que esas causas que terminan en violencia, se promueva que respecto de ellas haya conciliación. Entonces las enviamos a centros de conciliación para que trabajen sobre esas causas, ¿no? Y eso está permitiendo justamente que esas personas que tenían un problema lo resuelvan. No es que haya conciliación sobre la violencia, porque no hay conciliación. Estoy precisando que es sobre las causas que son materias conciliables, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros estamos logrando que las causas sean remitidas, ¿no?, sean neutralizadas a efecto de que no terminen en violencia. Esa es una tarea preventiva a través de la conciliación respecto a esas causas. Doctor, la delincuencia no duerme en nuestro país y tampoco en Moquegua. Díganos, ¿cuáles son los delitos más frecuentes que se ven en este distrito judicial? Los delitos contra el patrimonio y también corrupción de funcionarios. Moquegua es una región de canon minero, de regalías mineras. Hay presupuesto para las entidades del Estado como el gobierno regional, municipalidades, y es en ese contexto que se producen esas conductas desviadas, delitos, y que hay que enfrentarlos, ¿no? Pero aquí hay un tema de enfoque. El Poder Judicial interviene sobre el conflicto que se suscita, su conflicto penal, no interviene sobre sus causas. Sobre las causas interviene pues bajo una política criminal, previo estudio criminológico, cuáles son las causas para trabajar en ellas. Eso es un tema a veces que no se tiene bien claro, que el Poder Judicial no trabaja sobre las causas de por qué hay corrupción, sobre las causas de por qué se incrementan los delitos contra el patrimonio, los asaltos, ¿no?, los robos, los hurtos agravados, ¿no? Son otras entidades las que deben trabajar.
esos temas, sobre las causas. Entonces no se debe olvidar eso. Las herramientas que está implementando el Distrito Judicial de Moquegua para dar mayor accesibilidad a la ciudadanía. Gracias a la política acertada que viene llevando a cabo el Poder Judicial desde hace ya mucho tiempo, de una aplicación progresiva del expediente judicial electrónico. Tuvimos la visita ya hace 10 días del equipo técnico de la Oralidad Civil de Lima y ya se ha instalado, implementado, por ejemplo, para esa materia, el expediente judicial electrónico. Tenemos también en otras áreas, en otras materias, el expediente judicial electrónico. Esto es un avance significativo y permite acceder a una justicia más célere en el Poder Judicial, ¿no? Además de los beneficios ecoambientales que trae esta medida, ¿no? Los servicios que tiene el Poder Judicial, los diversos servicios también en la Corte, son difundidos permanentemente por nuestra área de imagen a la ciudadanía, a los colegios de abogados, a todas las entidades que acuden de manera permanente al Poder Judicial, ¿no? Vamos a tener incluso una reunión para acercar los servicios, para capacitar a todos los abogados. Hemos coordinado con el decano del Colegio de Abogados para hacer una presentación de todos esos servicios. Y si hay una demanda de capacitación de los agremiados, pues vamos a canalizar el apoyo para que ellos puedan acceder. Porque no es suficiente que existan los servicios, sino también deben ser conocidos. Y a veces no solo conocidos, deben saberse cómo se maneja. De manera vamos a acercar ello, ya tenemos un acuerdo. También tenemos un acuerdo con la presidenta de Junta de Fiscales para reunirnos sobre este tema, ¿no? Es una reunión que llevaremos pronto porque ya la hemos coordinado para llevarla a cabo. Muy bien, doctor Percy Ruiz Navarro, gracias por habernos acompañado en Justicia TV y pues contarnos sobre las medidas que viene ejecutando dentro de su jurisdicción para poder acercar la justicia a los más necesitados. Adelante contigo. El cuarto juzgado de investigación preparatoria del Cusco evaluó en audiencia pública la apelación hecha por Diego Latorre Mellado, llamado el descuartizador de Cusco, a la prisión preventiva que se dictó en su contra. Veamos los detalles. En relación a la magnitud del daño causado y en relación al comportamiento durante el procedimiento y lo relacionado a la conducta de resarcimiento. Pero tampoco eso no ha sido planteado por el Ministerio Público, tampoco ha sido materia de debate, pero se incluyó en la resolución de primera instancia. Esto fue parte de la argumentación de la defensa de Diego Enzo Latorre Mellado, acusado de haber asesinado y luego descuartizado a su amigo en Cusco, hecho macabro que sucedió el pasado 14 de junio. Nos hemos ceñido más o menos a lo que ha sido materia de debate, los hechos planteados por parte del Ministerio Público. Y en líneas específicamente literales en relación a cómo es que determina la existencia de un supuesto alegoso, el Ministerio Público en líneas literales señala lo siguiente. Señala que mi patrocinado habría generado un escenario de violencia, dice, violencia física, pero no determina el escenario, cuál es la circunstancia especial, por qué se podría determinar un escenario alegoso. ¿Qué es lo que se inserta en los hechos señalados? Lo que dice es que de manera alevosa y posteriormente termina cercenando con la finalidad de ocultar. Eso es lo que nos plantea el Ministerio Público. Así, la defensa del investigado por homicidio calificado solicitó ante la primera sala penal de apelaciones de Cusco se revoque la medida de prisión preventiva contra su patrocinado por comparecencia con restricciones u otra medida que le permita salir de prisión. Durante la audiencia, el abogado afirmó ante el colegiado que Diego Latorre, de 28 años de edad, fue el que esparció los restos del agraviado por diferentes lugares de Cusco, tal y como quedó registrado en videos de cámaras de vigilancia. Usted ha dicho de que sí, efectivamente, su patrocinado ha llevado esos restos. Está aceptando en esta audiencia. ¿Cómo explicamos? ¿De dónde ha sacado esos restos? Sí, doctor. ¿Cuál es la procedencia de esos restos? Esa circunstancia, doctor, no determina la existencia exacta de una conducta de acción de matar a una persona. Esas circunstancias, doctor, son circunstancias post-consumativas. Por ejemplo, si, digamos, yo encuentro a una persona muerta y disecciono, eso no es delito.
La fiscal Cecilia Guaycochea solicitó ante el juez que se confirme la resolución que dictó prisión preventiva por 9 meses contra el imputado, a fin de que se garanticen las investigaciones. Si bien es cierto, es el derecho a la libertad del imputado, pero también se tiene en cuenta que el bien jurídico tutelado en este tipo de procesos es la vida humana como el más grande y más importante bien que tenemos todos. Tras agotar el debate, el presidente del colegiado, doctor Mario Silva Astete, indicó que la decisión será dada a conocer en el plazo de ley. El segundo juzgado de investigación preparatoria del Callao impuso 9 meses de prisión preventiva para un hombre de 70 años acusado de acosar sexualmente a 2 menores. Oscar Rivera Mejía nos tiene el reporte. ¿Qué tal, amigos de Justicia TV? Desde la Corte del Callao informamos que el segundo juzgado de investigación preparatoria subespecializado de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar a cargo del magistrado Pauca Mamani Alejandro Chau mandó a prisión preventiva por 9 meses a Daniel Arguedas Meléndez, de 70 años, por el delito contra la libertad personal, acoso en agravio de 2 menores de 8 y 9 años de edad. El adulto mayor vivía en el mismo edificio donde se encontraba una de sus víctimas, a quien la acosaba insistentemente hasta amenazarla con matar a su familia. El sujeto también se acercaba a otra menor de edad a quien vigilaba y buscaba para tomarle fotografías o grabarla, lo que asustó y ocasionó que le contara todo a su madre, quien interpuso la denuncia. El juzgado encontró graves y fundados elementos de convicción, disponiendo el internamiento preventivo del investigado en un establecimiento penitenciario. Desde la provincia constitucional del Callao, informó para Justicia TV, Oscar Rivera. Una de las áreas importantes de toda corte judicial es aquella que se dedica a informar a la ciudadanía de su labor y velar por su buena imagen. En ese sentido, saludamos a los colegas de la Corte de Sullana, cuyo informativo judicial cumple 2 años. Cumplimos 100 ediciones y 2 años al aire con el informativo judicial, un noticiero en formato televisivo que nació con el fin de dar a conocer las gestiones que se realizan para mejorar el servicio de impartición de justicia en la Corte de Sullana. Este noticiero, que es un formato novedoso, el cual ha llevado a la Corte de Sullana a ser una de las cortes líderes en la difusión de contenidos a nivel de redes sociales, así como a través de la señal abierta de Justicia TV. Nuestro agradecimiento a ustedes por sintonizarnos cada viernes por nuestras redes sociales, así como por la señal abierta de Justicia TV. Desde la Oficina de Imagen y Comunicaciones renovamos el compromiso de seguirles brindando un producto de calidad. Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando en dar a conocer las acciones que se realizan para fortalecer o mejorar las labores jurisdiccionales y administrativas en la Corte de Sullana, y que eso conlleve a brindar un mejor servicio. También queremos agradecer a nuestros colaboradores que nos apoyan con la conducción, voz en off, y que hacen posible que sigamos marcando estilo y liderazgo en la emisión de programas de televisión que son producidos en la Corte de Sullana. ¡Feliz segundo aniversario! Seguimos en la Corte de Sullana, que nos informa de cómo sentenciados a trabajos comunitarios participaron en acciones de limpieza y en el ornato de la ciudad como parte de su proceso de resocialización. La limpieza de la plaza principal de Sullana y el pintado de las señales de tránsito fueron los trabajos que ejecutaron los sentenciados a realizar labores comunitarias en el marco del Plan Nacional de Resocialización Sirviendo a mi Comunidad, impulsado por la consejera y presidenta de la Unidad del Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal, doctora Jessica Vanessa Medina Jiménez. La actividad fue promovida por la Administración del Módulo Penal a cargo de Mari Meca, en coordinación con funcionarios del INPE y la Municipalidad de Sullana. Karim Vallejos se encuentra en la clausura del primer Congreso Internacional de Inteligencia Artificial en el Sistema de Justicia que realiza el Poder Judicial. El evento contó con ponentes de 5 países iberoamericanos. Adelante, Karim. Gracias, Liliana, por el pase. Me encuentro con el doctor Juan David Gutiérrez, quien ha realizado una brillante exposición aquí en el ciclo de conferencias internacionales sobre el tema de inteligencia artificial. Doctor, coméntenos el tema que usted ha tratado el día de hoy, por favor. Bueno, hablé sobre los modelos de lenguaje a gran escala. Quizás ustedes han conocido el chatbot ChatGPT, que utiliza el modelo de lenguaje a gran escala para operar, y les expliqué cómo funciona, cuáles son sus límites, cuáles son sus riesgos y algunas recomendaciones para usos puntuales que puede dársele en
ejercicio de las funciones de un despacho judicial. Doctor, esta herramienta justamente ya ha sido usado por algunos jueces en algunos países, incluso aquí en Perú. Coméntenos algunos casos que usted conozca al respecto. Bueno, sí, incluso he escrito sobre el tema. Hay casos en Colombia, en México, en Bolivia y, como usted mencionaba, también en Perú. ¿Qué riesgos hay el uso de este chat GPT, en este caso, para emitir una resolución de parte de los jueces? El mayor riesgo es que el sistema, con alguna frecuencia, tiende a producir información incorrecta, imprecisa e incluso falsa o ficticia. Entonces, no sería raro que si uno consulta algún asunto legal, en la respuesta pueda haber normas o jurisprudencia que no existen y que simplemente aparecen en una mezcla de realidad y ficción. En tanto el chatbot, como expliqué hoy, no razona, no piensa, simplemente hace un cálculo probabilístico del hilo de palabras más probable dado la base de datos con la que fue entrenado. Y por eso es muy común que si nos fiamos en sus respuestas, pues podamos luego estar un poquito sorprendidos de que la respuesta no es correcta e incluso tiene ficción. Justamente dio a conocer algunos casos que habían sucedido en su país, ¿verdad? Coméntenos un poco más. Bueno, un primer caso ocurrió en enero de este año. Un juez que decidió una tutela, que es una acción constitucional, en segunda instancia sobre el derecho fundamental a la salud de un menor de edad. Y el juez emitió una sentencia de 7 páginas, en las cuales por lo menos 2 de esas páginas constituían copia y pega, como dicen, de las respuestas que dio ChatGPT. Y el problema fue que el juez basó en gran medida su decisión en esas respuestas sin que nos acreditara expresamente que había verificado una por una las afirmaciones que aparecían en esas respuestas. Entonces, el juez fue transparente porque dijo, usé el sistema y aquí están las preguntas y aquí están las respuestas. Eso está bien, esa transparencia. El problema fue que no nos dejó constancia de que hubiera contrastado esas respuestas con fuentes más confiables, y en efecto algunos apartes de las respuestas eran imprecisas. En este caso afortunadamente no tuvo ninguna consecuencia negativa, pero de hecho estábamos a puertas de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre este caso porque personas interesadas en el tema le solicitaron a la Corte que revisara el uso que le había dado el juez a ChatGPT para proferir esta sentencia, porque podía poner en riesgo el derecho fundamental al debido proceso, en la medida en que el sistema, como ocurre con otros sistemas de inteligencia artificial, ocurre como una caja negra en donde entra unos insumos, un input, no sabemos cómo hace unas inferencias, produce un resultado y en donde, pues, como hace un segundo le comentaba, sabemos que puede tener respuestas incorrectas y falsas. Y eso pone en riesgo, por supuesto, no solo el derecho al debido proceso, sino otros derechos fundamentales. Esos son algunos riesgos, pero también bueno, tiene ventajas, ¿no? ¿Cuáles serían para usted? ¿Ventajas o beneficios? Sí, yo comentaba que hay por lo menos 3 tipos de actividades que uno podría llegar a hacer. Una primera es explorar. Yo creo que si uno quiere comenzar a investigar un tema, bueno, puede ser un camino para hacerlo. Entonces, como una primera etapa de investigación, podría usarse este sistema. Hemos hablado de ChatGPT, pero bueno, hay otras empresas distintas de OpenAI que también ofrecen chatbots. El chatbot Bard de Google, el chatbot de Microsoft, Bing. Entonces, bueno, estamos hablando de ChatGPT, pero podría ser cualquiera de ellos. Y en segundo lugar, estos sistemas son muy buenos para reconocer y reproducir patrones. Entonces, para tareas tales como la traducción, para tareas tales como modificar el lenguaje, digamos, una redacción que sea muy compleja y generar un patrón nuevo, pero explicado en términos más sencillos, también se podría usar para eso. Y por último, también se puede usar con unos sistemas, digamos, que no están abiertos a todo el mundo, hay que pagar para ellos, pero para hacer conversión de texto a audio y audio a texto.
lo cual puede ser muy beneficioso para en el contexto de las audiencias judiciales, por ejemplo. Doctor, finalmente, ¿cuál es la recomendación para el uso de esta herramienta para los jueces? Bueno, yo soy un profesor de tiempo completo, yo enseño en la Universidad de los Andes de Colombia, y tanto a mis estudiantes como a los jueces voy a extrapolar las recomendaciones que hago, y es muy sencillo, son 4 reglas. Primero, el uso informado. ¿Qué quiere decir eso? Si usted va a usar una herramienta que es tan poderosa, pero que puede producir respuestas equivocadas, entonces asegúrese de entender cómo funciona el sistema, cuáles son sus límites, ¿verdad? Entonces, 1, uso informado, infórmese. 2, uso transparente. Si lo va a usar, informe que lo usó y cómo lo usó, para qué lo usó. Entonces, uso informado, uso transparente. 3, uso ético. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted quiere usar el texto sintético generado por el sistema, debe en el texto mismo, imaginemos que sea parte de una orden judicial, una sentencia judicial, distinguir qué parte de la sentencia es producida por el sistema y qué parte no. Es decir, use comillas, use alguna manera de informarle al lector que es texto generado por la máquina. No, en últimas, ¿Nada de citar? No, sí, digamos, hoy en día, por ejemplo, el sistema de citación APA ya tiene reglas sobre cómo citar ChatGPT. ChatGPT no es un autor, ¿verdad? Entonces no le vamos a dar la calidad de autor, pero sí se puede citar como una fuente, a pesar de que, como ya dije, no me parece muy confiable. Y entonces íbamos en que el uso debería ser informado, que debe ser transparente, que debe ser ético, no voy a hacer pasar texto sintético como si fuera por propio, y la 4ª regla es que sea responsable el uso. Aquí tengo 2 tipos de responsabilidad. 1, saber que yo no debo ingresar en la consulta ninguna información que sea personal, privada o confidencial, porque cualquier información que yo introduzca en el sistema, pierdo control sobre ella y digamos, eso genera riesgos en términos de privacidad y confidencialidad. Eso es una parte de la responsabilidad, pero la segunda parte de la responsabilidad es que si sabemos que el sistema no es confiable por el tipo de respuestas que da, si yo quiero usarlo para algo importante como tomar una decisión, no puedo basarme exclusivamente en el sistema, sino que debo tener la responsabilidad de cada oración, cada afirmación, cada conclusión que emane de un texto sintético, corroborarlo con una fuente que sí sea confiable. Entonces, en resumen, uso, le va a hacer la planilla a usted, uso informado, transparente, ético y responsable. Ok, doctor, muchísimas gracias. Esas han sido las palabras del doctor Juan David Gutiérrez, aquí informando desde el auditorio Carlos Augusto Zavala. Adelante, Liliana. Gracias por acompañarnos en Justicia TV Noticias. Los invitamos a seguirnos en el canal 13.2 de Señal Abierta y en los canales 55 de Claro y 551 de Movistar, las redes del Poder Judicial y en simultáneo con la Agencia de Noticias Andina. También en 8 regiones por la señal de nuestros canales aliados. Los vamos a dejar ahora con imágenes de la laguna de Yanganuco en Huaraz. Nos vemos mañana. Permiso.